La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos, todo el territorio de la República. Hoy martes 28 de octubre del 2003. Traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo Canal 19, UHF Canal 19 del Cable Aster y Canal 46 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Payananita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Rogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, gracias. Bueno, vamos a examinar lo que yo puse o titulé como las distintas caras de la moneda. Y una cara de ella es el país violento. El jefe de la policía pide aunar esfuerzo contra la violencia. Desconocidos matan a un ingeniero en su casa. Matan ingeniero de 6 disparos en su residencia y el arzobispo atribuye violencia a inseguridad y ambiciones. Y agentes de la Policía Nacional y estudiantes se enfrentan a tiros y pedradas. Hay una foto de hoy en la mañana que realmente me dejó sorprendido. Yo no sabía que habíamos avanzado tanto. Miren eso. Dice que manifestantes usan bazuca doméstica en barrio El Ciruelito en Santiago. Una bazuca doméstica. Lo que no sabemos es si disparó y qué pasó, ¿no? Porque a veces eso dispara para atrás también. Pero es la primera vez, ¿no? También es obvio que quien tiene sujeto el tubo es una muchacha. Así es. Bueno. Se ve claramente. Entonces eso es parte de la violencia. Declaran grave la situación de la energía eléctrica. La deuda de las distribuidoras a las generadoras es de 4.700 millones. Bueno, entonces es la parte de lo que hemos llamado una cara a la moneda, el país violento, el país que está pasando problemas, el país que está apagado porque el gobierno ha dejado que se apague. Este país se ha apagado 2 veces. Una vez lo apagó Joaquín Balaguer, lo dejó apagar. No había ni siquiera combustible para los vehículos y se hacían largas filas en las estaciones para poder conseguir combustible para las plantas que se llaman de emergencia y que no eran de emergencia nada. En definitiva eran las plantas de subsistencia, porque duraban hasta que se quemaban, porque no estaban hechas para durar mucho tiempo prendidas. Pero la gente no tenía más remedio que ir a buscar combustible para operar con esas plantas. Entonces floreció el negocio de las plantas pequeñas por todas partes. Aparecían plantas en los negocios, aparecían plantas en las residencias, en todas partes había plantas. Pero el país estaba apagado porque no había combustible. No había combustible. Las plantas de la Corporación Dominicana de Electricidad no había con qué comprar el combustible con que operaban, y había problemas con Venezuela. En fin, el país se apagó. Pero este país se apagó aquí otra vez. O estamos a un tris de apagarnos. Entonces, ustedes saben por qué no ha habido solución. Porque el gobierno, teniendo en sus manos una solución, cogiendo el toro por los cuernos y con la verdad en la mano,
haber puesto las cosas en su sitio y no se atrevió a hacerlo. Buscó una salida ahí, término medio, reconociendo lo que no debió haber reconocido, y ahora mismo ha dejado empeorada la situación que motorizaba y forzaba a buscar la solución al problema eléctrico, que es su efecto en la estructura y el funcionamiento del mercado cambiario. O sea, había una deformación estructural ya en el mercado cambiario, producto de la presión de las ganancias excesivas del negocio de la distribución y de generación, disfrazada de pérdidas, para entonces ir a buscar libremente dólares al mercado, para sacarlos del país. Bueno, imagínense ustedes que hasta las empresas de servicios que trajeron como a remolque, se fueron dejando deuda aquí. Y esa es una, la que sacamos ayer. Faltan ver todas las demás, que eran muchas. Entonces, ¿cómo no va a haber violencia? No le estamos justificando, pero no se le puede pedir a nadie que lo apaguen y que se quede tranquilo en su casa, porque es imposible soportar una situación así. Entonces, esa es una cara de la moneda. Vamos a ver la otra cara de la moneda. La otra cara, el paraíso turístico. Bienvenidos a su nuevo hogar, dueños de villas. Este es un reportaje en Casa de Campo que sale Romana en la prensa de hoy, donde Casa de Campo, haciendo honor al prestigio que ha ganado en el mercado turístico, sobre todo en un mercado de cierto nivel, a base de que han venido y se han mantenido viniendo muchos personajes. Ahí viene a cada rato Kissinger a la casa de Oscar de la Renta, y ese mundo, ese gran mundo, el jet set, que se mueve donde hay mucho dinero, viene ahí. Desde que el creador de todo eso, Charles Bluhdorn, era al mismo tiempo dueño de la Paramount, era. De la Paramount, sí, la Gulf and Western. Yo recuerdo que en una oportunidad que fui a conversar con él, a darle un recado del señor presidente, don Antonio Guzmán, reunión que acabó muy mal, por cierto. Sí. Entrando yo a la villa del señor Bluhdorn, en la puerta iba saliendo Candice Bergen, que entonces estaba muy joven, y era una muchacha, una actriz muy bonita. Y desde luego yo la reconocí y supuse que era ella. Y efectivamente ahí venían todos los artistas de cine, etc. Y eso fue creándole un ambiente para mercadear su producto, que es la venta inmobiliaria. Y ese es el gran negocio que vislumbró el señor Charles Bluhdorn. Hay que reconocerle que además de tramposo, porque engañó al país con unas ventas de azúcar, tenía una visión de negocio. Él cogió unos potreros de vacas adyacentes a un litoral donde había unas pequeñas playas, y cogió toda esa tierra y la convirtió en un polo turístico. Imagínense ustedes el salto de valor que dio aquello de tierra para potreros de vaca, ¿verdad?, a campos de golf para que vinieran las celebridades a descansar aquí y todo. Entonces ellos viven en otro país. Usted va en esa dirección, y no es solamente Casa de Campo, sino todo el litoral turístico. Ahí no se va la luz. Ahí no hay ningún tipo de precariedades de ninguna clase. Y todos estos actos de violencia, todas estas cosas, se quedan en las ciudades de la República Dominicana. Cada vez más pobres, los de la clase media, y los pobres que siempre fueron, más pobres todavía. Entonces, ¿cómo evitar la violencia? Además, hace mucho tiempo que estudiando textos de urbanismo,
encontramos algunos informes sociológicos sobre el fenómeno urbano que decía que la concentración en las ciudades, en poco espacio, de la pobreza, producía violencia. Indudablemente, porque hay un deterioro de la calidad de vida acentuada. Sí, pero sobre todo una concentración de pobreza. Tú tenés aquí una familia y a 2,40 metros de distancia otra familia. Y a 2,40 metros otra familia. Son situaciones en donde la experiencia de todo el mundo en desarrollo nos dice que tal y como se ha concentrado la pobreza en la República Dominicana, así ha sucedido. No puede evitarse la situación de violencia que se está creando, sobre todo cuando usted apaga todos barrios enteros y los tiene, como es el caso de Santiago, que ahí no solamente son los barrios pobres, sino también las urbanizaciones de clase media y clase media alta, donde el que no tiene una planta está apagado 2 o 3 días. Y entonces quieren que la gente no proteste. Vamos a ver. Ahora nos vamos a la situación de Irak, que cada día... No, antes de irnos a Irak, con relación a la deuda de los 4.700 millones, yo tengo una curiosidad. Porque dicen que son deudas de las distribuidoras, en donde ya ha incursionado el Estado, en 2 de ellas, es decir, el de norte y el de sur, pero ahí está el de este todavía, que es de la AES. Si es de las 3, entonces la parte esa hay que segregarla, ¿no? Bueno, pero no sabemos, porque el informe periodístico no segrega, sino dice que se le debe, las distribuidoras le deben a las generadoras 4.700 millones. Pero sucede que en 2 de las 3 distribuidoras el Estado es socio con un 50%. Y también el Estado es socio con un 50% en 2 de las generadoras. Es Jaina y es Itabo. Entonces, si hay una deuda, se supone que si yo estoy aquí y estoy allí, y yo me debo a mí mismo... Una conciliación de cuentas. Debe hacer una conciliación de cuentas porque yo no voy a ser parte de un apremio a esta parte donde yo también estoy con la parte de mi acreencia. A mí hay que rebajarme esa parte para limpiar solamente donde está el interés extraño, ¿verdad? Y esas fueron las deficiencias de depuración de esas cuentas que yo creo que no... Con la famosa negociación de norte de sur, precipitada, de todo tipo. Donde dejaron 100 millones debiéndole a la generadora. Tanto. Pero resulta que también la deuda estaban ellos mismos. Hay un suplidor que le debían 30, que se fue, se escapó el gerente y se fue. Digo, él le debía. Sí, pero además, con la deuda que dejaron del norte y del sur, están como acreedoras Palamara y La Vega, que son las que le han reconocido como que son de ellas cuando el gobierno es que la va a tener que pagar. Exacto. Del bolsillo de los dominicanos saldrá el pago. ¿Cómo puede arreglarse eso si no es tomando el toro por los cuernos? Exacto. Eso es lo que le ha faltado al gobierno. Porque desde el fraude de una concertación donde se repartió el negocio, esto es lo que va a hacer, además lo vamos a hacer en estos términos y tú me vas a pagar a tanto y yo voy a poner la energía más cuánto, y después hicieron una licitación. Así fue, eso es un fraude, eso fue un fraude. Entonces el gobierno podía haber anulado todo, pero no quiso pelearse con su majestad y con el primer ministro de España, total, para que cuando el presidente viajó allá, lo maltrataron. Porque eso fue lo que llegó aquí, ¿no? Lo maltrataron. Fueron las informaciones que vinieron por la prensa internacional. Entonces, ojalá que se aclare cómo es el asunto ese de los 4.700 millones. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Amigo Roger. Bueno, vamos a la situación de Irak. Dice, 9 muertos en atentado en Faluya, una ciudad que queda al noreste de Irak. Ni la fuerza ni detención de Saddam terminarán con los atentados. Y los árabes justifican los atentados en Irak
respuestas. Bueno, fíjense que eso es una respuesta al presidente Bush, que reunido con el señor Bremer, a quien han impuesto allí como una especie de califa, ¿no? Califa no era lo que tenían antes ahí. Bueno, en lo que corresponde al mundo árabe sí, Sí, pero si entonces, hubieran sido los romanos que mandaran allá, hubieran mandado como un Pilato, una cosa de esa, un gobernador, una cosa. pero el asunto es que el señor Bremer, reunido con el señor presidente de los Estados Unidos, cambiando impresiones sobre la situación de violencia creciente que existe, entonces ha tenido que admitir que el señor Saddam Hussein está vivo. Bueno, el presidente de Estados Unidos ha insistido en su ritornelo de que vamos a perseguirlo para llevarlo a justicia. Pero en eso están desde que intervinieron ahí y ni han encontrado a Saddam Hussein ni han encontrado a Osama Bin Laden. Hay 25 millones por cada uno. Yo no sé, pero ahí hay una situación que yo me atrevo a decir que el parecido con Vietnam es cada vez mayor. Y eso está ya diciéndose en muchos de los materiales de información que yo retiro por el internet. Y yo no ando buscando, aunque visito algunos de los de las pantallas o cosas, ¿cómo llaman? Los sites estos de información. Los sitios, Para lo que no es, digamos, noticia grata para todos los que están formulando todo este quehacer de guerra en los Estados Unidos. Pero visitamos con mucha frecuencia al New York Times y al Washington Post. Y ahí encuentro yo muchas críticas a la política del presidente Bush. Es decir, ha habido un giro en las posiciones de esos que son medios que hacen mucha opinión en los Estados Unidos. Y hay mucha preocupación en la posibilidad de que Estados Unidos haya quedado empantanado en una situación parecida a la de Vietnam. Fíjense que la aprobación que hizo Naciones Unidas le hizo una especie de bendición al programa de ayuda. De reconstrucción. Reconstrucción y ayuda. Pero los países que pueden meter dinero y meter tropas no han metido ni dinero ni tropas. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Tú sabes por qué, no? Claro. Probablemente desde esos mismos países viene ya en el mismo seno de las Naciones Unidas manifestándose una oposición total. Y además de eso, ellos tienen intereses también involucrados dentro de las cuestiones de las fronteras de esa región, de los países de esa región, y así como que el involucramiento de esos países dentro de este complejo problema en que se han embarcado los Estados Unidos, lo pondría yo como blanco de la retaliación a esta pero situación. se te quedó la parte más importante. Ajá. Los negocios. Bueno. Resulta que Estados Unidos ha acaparado todos los negocios. Sí. Y la insistencia del presidente Bush de que le aprueben un presupuesto que sea de Estados Unidos, y que entonces el Congreso quería que fuera manera de préstamo. Por lo menos un 50%. Y que se le pagara con lo que fuera la recaudación por la venta del petróleo de Irak. Y el presidente Bush ha dicho que incluso iba a vetar esa legislación. Que ya hicieron. Porque él insiste en que sea una donación del gobierno de Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué? Porque que todo eso está repartido ya en contratos grado a grado. La mayor parte son empresas ligadas de alguna manera con el vicepresidente Cheney. Entonces, los negocios europeos, incluyendo los británicos, se quedaron fuera. Se han quedado bastante fuera, como segundo, ¿cómo se llama? Subcontratistas, algunos de ellos. Esa fue la oportunidad que le dieron. Dije, bueno, ahora ya ustedes no caben, pero ustedes pueden venir como subcontratistas. Y ellos dijeron, Y hay mucha gente que dijo, no, yo no voy a ir como subcontratista. Y yo quiero decirle que eso ha creado también una gran inconformidad dentro de los propios Estados Unidos. Ahí está el caso del señor George Shultz, que fue secretario de Estado
que representa a la Bechtel, Sí, tiene grupos de intereses. que es una empresa enorme de Estados Unidos, que se retiró de Irak muy inconforme con la repartidera de gado a gado, donde lo estaban pretendiendo que la Bechtel fuera subcontratista de las empresas de la Halliburton. De la Halliburton. Texas se ha quedado con Irak. No, pero definitivamente que todo eso va a quedar en una forma muy desairada para el gobierno de los Estados Unidos. Y definitivamente todos los días le matan más gente. Y eso va a tener entonces su repercusión en la opinión pública norteamericana y las elecciones. Así que se le van a juntar al señor Bush dos cosas negativas. La guerra que se suponía que era el activo político que él iba a llevar en la mano a su favor, que va a ser ahora negativo, y la economía que sigue postrada. Que en parte viene a ser también una consecuencia de la misma situación de la guerra. Tú sabes que encontré un detalle muy interesante, totalmente insólito. Hay una empresa china que se ha instalado en los Estados Unidos. ¿De qué naturaleza? De tecnología electrónica y cosas de esas. Tengo entendido. Yo tengo ahí el artículo, no recuerdo bien los detalles, pero... Ventajas comparativas viniendo de China. No, yo me imagino que los chinos se están poniendo delante a los acontecimientos. O sea, ya ellos vieron el escándalo que se ha producido en Estados Unidos, con la presión primero que trataron de hacerle, de que bajara, de que subiera el valor de su moneda, para que se encarecieran los productos chinos y permitieran más oportunidad de competitividad a los productos norteamericanos. Ellos se negaron, como se negaron los japoneses. Entonces, ellos están viendo que va a haber problemas, porque ya el tema de los cuántos empleos se han perdido por estar exportando, ya están mirando incluso hacia Latinoamérica y cuántos empleos se perdieron con la cuenca del Caribe y el Tratado de Libre Comercio. Entonces, por eso hemos estado diciendo, hace tiempo hemos estado diciendo, no va a haber tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni bilateral, ni con Centroamérica. Tampoco va a haber ALCA en el 2005, porque las medidas que ha tomado de protección de su economía el gobierno de Estados Unidos duran hasta el 2012, 7 años más allá de la fecha en que se supone que todo eso debía haberse eliminado. Y como tenemos la experiencia de lo que fue el comportamiento de Estados Unidos cuando negoció la Organización Mundial de Comercio, cuando la señora Carla Hills, que era la que llevaba la boca fue cuestionada por los periodistas que le dijeron, pero dígame, el sistema de cuotas de su país no entra en contradicción con eso que usted acaba de firmar. Y ella dijo, sí, pero ese es nuestro sistema, y dio media vuelta. Y se fue. Y ese sistema ha seguido ahí. Ahora, nosotros no lo cuestionamos. Nosotros creemos que Estados Unidos hace muy bien de proteger su economía. Debió haberlo hecho antes, porque nos hubiéramos quitado de arriba esta economía de servicios que lo que ha venido es empobrecernos a nosotros y a suplantar nuestro modelo de desarrollo. Pero eso fue parte de la estrategia. Pero ahora resulta que eso se está viendo mal y se está siendo cuestionado. Y entonces ahora de repente aparece una empresa china que va a pagarle a unos obreros norteamericanos salarios en su territorio. A crearle las oportunidades de empleo que las propias empresas norteamericanas han exportado. Han exportado. Y están haciéndolo los chinos. Es llenar del vacío. Y yo no sé si van a tener capacidad de eso, pero bueno. No sé si eso es como una especie de modelo único o si va a ser una corriente. Todavía está por verse. Japón intentó en esa dirección algo parecido, pero el Japón era demasiado dependiente y por consiguiente no pudo. Recuerde que le obligaron a crear unas plantas de ensamblaje de automóviles de Toyota y de Honda. No, pero ahí pasaron cosas muy interesantes. Sí, cuando el presidente Bush viajó, aquel famoso viaje, Bush padre, acompañado del presidente de la General Motors, de la Chrysler y de la Ford, a negociar con el Japón y para que el Japón importara vehículos de Estados Unidos al Japón. Y yo decía, pero eso es totalmente impropio, porque es como mandar hielo al Polo Norte. Mandar automóviles al Japón,
que está inundando Estados Unidos de automóviles, es mandar hielo al Polo Norte. Bueno, y le presionaron hasta que por fin, y protestaron mucho el gobierno de Japón, dijeron, bueno, está bien, vamos a importar automóviles de Estados Unidos. ¿Usted sabe cuáles automóviles importaron? Los que ellos ensamblaban allá. Exacto, su planta. Sí, los Honda, Toyota, ¿verdad? Los Toyota, los Lexus, que están hechos para el mercado norteamericano. Entonces ellos lo importaban para el Japón. Cumplieron con la imposición que le hicieron, pero Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos le exigió invertir en los bonos del Tesoro, con lo cual financió sus déficits. Y esos bonos están ahí todavía. Y por eso cada vez que se tambalea la economía o las finanzas del Japón, sale huyendo el presidente de la Reserva Federal a apuntalar la economía del Japón. Porque si esa gente tira todos esos papeles al mercado, el dólar se va al suelo. Esas son las cosas de la globalización, porque hay cosas que salen bien para lo que ellos tenían pensado y cosas que salen mal. Esa salió mal. Vamos a ver, mientras tanto nosotros aquí, en esta latitud del Caribe, tenemos que comenzar a usar la inteligencia, porque para algo Dios nos puso la cabeza, y no solamente para usar sombreros. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, de modo que volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita. y Roger Ogando. Hasta luego.